usados como escudos. Pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Una semana más y hoy venimos con un autor español conocido, muy relevante y que nos apetecía pues volver a traer porque en su momento pues hicimos un pequeño podcast sobre uno de sus libros y, como digo, nos apetecía volver a traer y comentar un par de noticias que publicó, reflexionar sobre ellas, hacer un poco de análisis crítico de sus palabras. Si me permites, muestro las dos noticias que hemos elegido, así también desvelamos qué autor es, aunque bueno, va a salir en el título del podcast. Los No es monedero. artículos... No es monedero. No es monedero, no es monedero. Es José Luis Villacañas y en este caso venimos a reflexionar sobre estos dos artículos, como digo, Monedero y los intelectuales críticos. Este es el primero que hemos elegido. Y el segundo es la entrevista que le hicieron a Villacañas. En este caso hemos cogido El Confidencial, que dice: en España necesitamos un patriotismo de izquierdas. Esta ha sido como la premisa que nos ha convencido a elegir este artículo, que, si no recuerdo mal, digo El Confidencial porque creo que podéis también encontrarlo en otros medios que se han hecho eco. Es una entrevista que le hicieron a propósito de su último libro, pero su último libro del humanista Luis Vives, para ser más concreto. Pero dentro de la entrevista, pues hay una serie de preguntas y demás donde se toca este tema y nos parecía interesante pues abordarlo, ¿no? En cualquier caso, empezamos por el primero, que hace referencia a Monedero y a su voluntad por intentar tirar adelante lo que sería una FAES de Podemos. En este caso, lo que nos dice Villacañas es que esta fórmula no ha funcionado, que intentar tirar adelante un think tank, como lo es FAES, para la izquierda no es una buena idea. Y lo que visibiliza el autor en su reflexión es que si Podemos se encuentra de capa caída, hay que quizás buscar otros elementos y no estos, porque hay que huir de los intelectuales. Lo que nos dice Villacañas es que es un error contar con ellos o disponer de ellos para afrontar situaciones adversas. La pregunta que te lanzo es si tú estás con Villacañas en su reflexión, si hay que huir de los intelectuales cuando las situaciones van mal y si consideras que quizás, pues, cuando las situaciones no son propicias, haya que buscar nuevos liderazgos y quizás tirar adelante propuestas nuevas y renovadas sea la fórmula correcta y no así, como nos dice Monedero, constituir un think tank. Mi opinión, mi respuesta a la pregunta que te lanzo es que era arriesgada la propuesta de Monedero y Villacañas pues, nos permite comprender por qué era así, haciendo un poco de recorrido histórico breve, pero suficiente para comprender que no es la mejor opción. Y yo me decanto por la idea de buscar esos nuevos liderazgos que den aire, que permitan airear al partido político. Claro, yo principalmente creo que digamos que la FA es de izquierdas o el think tank de izquierdas y el conjunto, el grupúsculo de intelectuales que hagan publicidad y propaganda de los ideales de la izquierda debe ser consecuencia y no causa. Creo que es un poco la idea que intenta transmitir Villacañas, ¿no? Es decir, no es malo per se, no es negativo per se, pero no es la solución a la falta de un seguimiento masivo. Que creo que es a lo que intenta llegar pues eso, la intentona desesperada de Monedero de gestionar una FAES de izquierdas, de Podemos, ¿no? La FAES o el think tank o el grupúsculo de intelectuales debe
configurarse como consecuencia de que existe un seguimiento más o menos masivo, ¿no? Pero eso es lo que creo que intenta transmitir Villacañas. Pero claro, es complicado, ¿no? Gramsci hablaba del papel de los intelectuales en la configuración de las ideologías y el papel tan relevante que tenían, ¿no? Entonces, es indiscutible que los intelectuales y su capacidad, pues digamos, de desarrollo de las ideologías y de configuración de las mismas es relevante. Lo que pasa que yo creo que no es la causa del éxito, sino que es la consecuencia. Gramsci también lo diría, creo, tiene que existir una correlación de fuerzas determinada para que ocurra pues el éxito, devenga en éxito, ¿no? La implantación de una ideología como mayoritaria y como hegemónica. No puede ser la causa a través de los intelectuales, es una herramienta y digamos que no es un promotor, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pero claro, alguien puede decir, bueno, pero y que en esencia la cuestión es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es antes? Una masa que moviliza a la sociedad, una masa o una mayoría que consigue implementarse y configurarse como hegemónica y a consecuencia de eso pues aparece un grupo de intelectuales o son los intelectuales que podríamos decir que el origen de Podemos hasta cierto punto fue un poco esto. Obviamente no solo eso, pero a causa del 15M y de la movilización que había en aquel momento, pues se configuró un grupo de intelectuales con unas sensibilidades más o menos parecidas y con un conjunto de ideas muy similares y pues después se configuró el partido Podemos, ¿no? Entonces, joder, es difícil negar la importancia de los intelectuales porque son los que en última instancia dan forma y digamos que pulen un poco el conjunto de ideas dispares y de inquietudes y de necesidades de una masa. Son dos elementos imprescindibles que creo que se pues, influyen de manera recíproca y decir cuál es más importante es que yo creo que no hay uno sin el otro. Resumiendo muchísimo, creo que es más importante la masa, la mayoría, sin duda. Es decir, si han de faltar uno de los dos elementos, yo creo que el que ha de faltar es el de los intelectuales. Pero no es prescindible, porque me parece que no solo es consecuencia y evidencia del éxito pues de un conjunto de elementos que se configuran en ideología hegemónica, sino que son imprescindibles, como digo, para darle forma y para pues garantizar cierta prevalencia y cierta prolongación en el tiempo. Porque el partido Podemos fue eso, unos cuantos intelectuales que se pusieron de acuerdo para tirar adelante un proyecto que fue Podemos. Entonces, de todas formas, y con esto yo ya me callaré, pero es verdad que hay que matizar que no es lo mismo exactamente un partido político que un think tank, no es lo mismo. Entonces, pues FAES sería más bien lo segundo, un think tank, ¿no? Un grupo de intelectuales que a través de su capacidad de propagar una ideología, pues lo hacen en los medios, periódicos, radio, tele, a través de ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y van pues imprimiendo su opinión en la sociedad la medida en lo que pueden, ¿no? Y no es un partido, porque no se presenta a las elecciones ni tiene la intención de hacerlo, es algo que está detrás del partido y que sustenta su ideología y la intenta propagar. Más o menos sería algo así. Si quieres pasamos a la segunda cuestión. Sí, vale, la incongruencia de Unidas Podemos en el gobierno. Esto hace referencia a una de las declaraciones de Villacañas en ambos artículos, en realidad, aunque se refiere en el primer artículo que leímos, el de La Voz de Murcia. Por cierto, hay que hacer una referencia explícita a este medio, La Voz de Murcia. Pues nada, solo era esto. Y luego también en el del Confidencial, él critica, por un lado, a Garzón y por otro a Pablo Iglesias cuando aún era vicepresidente. Ambos artículos son de hace unos meses, diciendo que hasta qué punto tiene sentido y no es incongruente que estando en el gobierno y formando parte de este gobierno se critique al gobierno y a, digamos, la política hegemónica de cierta manera. Claro, objetivamente lleva razón, no tiene ningún sentido porque te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, pero yo creo que sí que tiene sentido en tanto en cuanto es un gobierno no me sale ahora la palabra, pues de coalición. Es un gobierno de coalición en el que en realidad de facto existen dos gobiernos y que más de facto todavía existe un gobierno y luego un gobiernito pequeño. El gobierno es el PSOE. Es el que tiene las carteras más importantes y a excepción de Yolanda Díaz
y del Ministerio de Trabajo, pues ¿qué quieres que te diga? Lo demás, pues a la gente le suda bastante la polla. Entonces, claro que tiene sentido desde este punto de vista electoralista y de llamar la atención, estoy aquí, ¿no? Porque ellos, de cierta forma, son la oposición. Son la oposición dentro del gobierno y quieren además diferenciarse de la casta que es el PSOE, ¿no? Oye, estamos en el gobierno, pero no somos casta, ¿vale? Entonces hacemos este crítica. La democracia es plena en España, pam. Puede que les haga daño, pero creo que de cierta manera, pues eso revela que tienen intención de no ser casta. Claro, lo que revela más todavía es que están desesperados y que lo estaban en este momento hace unos meses y ahora pues están todavía peor. Yo insisto, llevo tiempo diciéndolo, que podemos ir a la mierda, a no ser y a pesar quizás de la existencia de Yolanda Díaz, que es una suerte, que no es de Podemos, pero bueno, de facto pues sí que lo es. Y pues es la excepción, pero lo demás, pues a día de hoy va directo a comerse un ñordo muy grande. Entonces creo que sí que tiene sentido desde ese punto de vista. Y bueno, antes, un pequeño apunte antes de callarme. Antes estaba pensando que no sé si había respondido a la pregunta del otro banner. Y en resumen, creo que la crítica que hacía Bellacañas tiene sentido porque Monedero parece que intentaba insuflarle vida a Podemos a través de FAES de izquierdas, el FAES de izquierdas, la FAES de izquierdas, y él decía que eso no tenía ningún sentido, que era incongruente porque tú no puedes solventar el problema de la falta de seguimiento creando un grupúsculo de intelectuales. Y yo estoy de acuerdo, debe ser la consecuencia y no la causa. ¿Hasta qué punto cualquier tipo de acto, cualquier tipo de acción no está gobernada por el partidismo y por la lucha de posiciones? Muchas veces se habla, ¿no? Se tiene que hacer política de gobierno, no de partidos. Bueno, es que la política funciona así o así es como yo la entiendo, ¿no? En cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de momento, pues es una buena oportunidad para intentar ganar terreno en la lucha política. Y los límites, las líneas rojas, lo marca el contexto, lo marca la opinión pública o publicada, lo marca el electorado y aquí se van dibujando las líneas rojas hasta qué punto un partido puede tensar una situación. ¿Qué sería lo correcto? Pues lo correcto es que este partidismo no existiera. Quizás también por la democracia representativa en la que estamos inmersos, donde es muy importante saber construir tu relato y posicionar tu discurso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de elementos que forman parte del juego donde los partidos políticos pues no están exentos, ¿no? Y como decíamos en Don't Look Up, aunque nosotros imaginemos una política basada en el romanticismo y en la bondad, pues la política real va a hostias y nadie quiere quedarse atrás, ¿no? Por lo tanto, entiendo que Podemos, en la medida de lo posible, intente sacar tajada de las situaciones que van sucediendo. Pasamos al tercer y último bloque. Vale. Este bloque es un tanto amplio. Porque en el primer artículo se hace referencia al asunto de los nacionalismos y también del federalismo. Y en el segundo artículo, como hemos comentado antes, se toca el fenómeno del patriotismo. Lo que voy a hacer va a ser leer las palabras de Monedero, las voy a poner también aquí en pantalla, y vamos a intentar, bueno, reflexionar sobre sus palabras e intentar, pues, discernir aquello que nos quiere decir el filósofo. Dice, los nacionalismos no han tenido la más mínima aspiración de fundar ese pueblo con la solidaridad mínima necesaria, sino la de aprovechar aquella energía crítica para atacar al Estado realmente existente. Por eso han favorecido la centralización extrema, castiza y española que propició Iglesias. Ese acuerdo implícito ha mostrado las consecuencias en las elecciones vascas y gallegas y lo mostrará en las catalanas. Sobre esa debilidad se sostiene este gobierno, pero no podrá avanzar en el único proceso real que nos puede encaminar a influir en Europa, el de ser un pueblo consciente. En el párrafo superior dice, dada la historia de España, ese pueblo solo puede ser federal, desde luego,
Pero no nos hagamos ilusiones. Un pueblo confederal no existe. Eso es volver a la tradición de sálvese quien pueda. Varias naciones pueden impulsar tácticas de disputas por el botín del Estado, pero solo un pueblo federal puede generar una base de solidaridad que no esté pendiente del reparto. Antes de pasar a la pregunta del patriotismo, si quieres, comentamos estas líneas y reflexionamos sobre ellas porque me parece que son potentes e interesantes. Empezando con el asunto del nacionalismo, yo creo que Villacañas da en la raíz, ¿no? A mi entender, pues España es un conglomerado de identidades, es la unión, entre comillas, de distintos pueblos con su cultura, su historia, y que el nacimiento del nacionalismo político, tal y como vislumbra él, pues ha sido un nacionalismo que ha protegido lo suyo, ¿no? Lo suyo, entiéndase como pues la cultura, la lengua, las costumbres, ¿no? Ha sido un nacionalismo de defensa. Claro, lo que nos plantea Villacañas como respuesta es encontrar una construcción federal del Estado que permita el desarrollo de esos nacionalismos, pero aún así desde un punto de vista confederal, ¿no? Eso sería un error por la idiosincrasia del fenómeno, sino buscar un pueblo federal para generar esa base de solidaridad. Solo en esa tesitura, pues seremos capaces de construir un proyecto común capaz de poder deshacernos de esas losas del pasado. Hay un libro un poco tocho de Villacañas que se llama Historia del Poder Político en España. Dice que el problema esencial que tiene España es el problema federal, el problema de las diferentes naciones, y que a pesar de ser un país, no es una nación homogénea porque existen una serie de particularidades y que generan en última instancia que no se establezca una unión nacional homogénea, ¿no? Esto podría parecer positivo, pero él lo enfoca desde el punto de vista negativo, que es la imposibilidad de ir todos a una, básicamente. ¿Esto se soluciona ignorando esta realidad? No, él dice no, al revés. La solución pasa por el federalismo, que no confederación, ¿no? Porque la confederación es lo que tenemos ahora de facto, una serie de comunidades autónomas con ciertas autonomías y ciertas competencias. El federalismo sería, primero, reconocer que somos un país, pues digamos, con una serie de características bastante heterogéneas, y que eso no es malo, sino al revés es bueno, y reconocer estas diferencias y reconocer las competencias de estas particularidades o que dimanan de la legitimidad que dan estas particularidades. Solo así se podría configurar pues digamos, un país llamado España más potente, ¿no? Y que se reconociera a sí mismo, porque en realidad, más allá de estas particularidades, lo que es similar en todos los rincones del Estado español es bastante más que lo que lo diferencia, ¿no? Por una serie de cuestiones históricas. Él, pues, digamos que destaca esto. Y yo estoy de acuerdo. Es imposible la confederación a largo plazo porque es más de lo mismo y es como un punto intermedio, un limbo entre un Estado centralista, que de facto es hacia dónde va, si no se le da solución federal a la cuestión, a la situación actual. Es decir, si te sitúas en un punto intermedio, va a tirar hacia el centralismo porque los de Castilla sienten que se les roba, digamos, cierto poderío, cierta capacidad, y los de las sensibilidades periféricas, por decirlo así, básicamente Galicia, País Vasco y Cataluña, aunque se podría extender esto un poco más, pues piensan que deben, digamos, desarrollar más sus capacidades y su autonomía. Entonces es un punto intermedio un poco sin sentido y que complica la vida a todos. Y creo que por aquí es donde va Villacañas. Claro, al final, yo creo, también lo apunta en el segundo artículo, si queremos vivir y él lo ve como la solución, en una Unión Europea potente, cree que el europeísmo es la solución para España y para Europa y para
todas estas sensibilidades periféricas, que es un contexto federal, España debe ser como consecuencia también federal para poder gestionarlo y para, en última instancia, como digo, configurar un país fuerte, un Estado fuerte, un Estado. Y que, además, es la única manera, si no me equivoco, esto no lo dice en el artículo, pero en este libro que digo, de, además, establecer vínculos fuertes, ¿no?, entre estas diferentes sensibilidades. Si tú, yo esto lo he dicho muchas veces, si un castellano considera que Cataluña es España, perfecto. ¿Por qué no te preocupas por la cultura de tu país? No dices que Cataluña es tu país. Es que al final es algo tan tonto como esto. No, lo que quiere el tío de Valladolid es de que se hable en Cataluña como se habla en su puta casa. Pues no funciona así, tío. Y esas diferencias evidencian que existe una diferencia, pues digamos, de cultura y de sensibilidad, ¿no? Claro, por otro lado, y esto es lo que quizás lo complica, si somos honestos, hemos de reconocer que efectivamente prohibir de facto, aunque no de jure, pues las otras culturas o el desarrollo de estas, al final está matando esas culturas. Es la verdad. Cada vez menos gente habla catalán, cada vez se aprende menos y peor, y ya gallego ni te digo, eso ¿qué es? Nadie lo habla, creo. Entonces es verdad, ¿no? Y se está expandiendo el castellano y a nivel internacional podríamos decir que pasa lo mismo con el inglés y el resto de lenguas. Sí, claro, es una vía bastante más dolorosa, bastante más de hijo de puta, pero desde el punto de vista del pragmatismo, pues sí que tiene, aunque no se reconozca, pero sí que tiene puto sentido desde el punto de vista de la expansión de una cultura en detrimento de otras. Pero claro, yo creo que en Cataluña, en el contexto español, del Estado español, a pesar de que se desapareciera un día la lengua, la cultura va a seguir manteniéndose diferenciada. Ya finalizando este último bloque, este tercer bloque, vamos ya con la cuestión del patriotismo. Y en esta entrevista pues se le pregunta, ¿no?, sobre este fenómeno. Y dice Villacañas: pero sí asumo que necesitamos un patriotismo de izquierdas que consiste en no hacer voluntariamente ningún tipo de actuación que implique la proliferación de odio entre los ciudadanos. Es aquel que promueve lealmente la mejora de las instituciones y aquel que no hace nada por dividir una base popular que es la única que puede salvar una institución democrática. Un patriotismo de izquierdas es una búsqueda permanente de la legitimidad política en el sentido de un vínculo de la mayoría de la población con instituciones que la hagan sentir representada, atendida y cordialmente tratada. Nos parecía interesante, ¿no?, traer estas palabras, traer también este fenómeno del patriotismo. ¿Por qué? Porque da la sensación, y creo que es una evidencia empírica, que el fenómeno del patriotismo, ser patriota, parece ser que está capitalizado por la derecha. Ellos, a través de los símbolos, como la bandera, pues dan gala de su patriotismo, ¿no? Y lo que nos dice Viñacañas es que este fenómeno es un fenómeno que compete no solo a la derecha, sino también a la izquierda. Claro, el problema está en intentar configurar una realidad capaz de vincular el patriotismo con la izquierda tal y como la conocemos. Pero la mejor manera para que este fenómeno no sea exclusivo y excluyente de la derecha sea construir una narrativa que permita vincular, como digo, a la izquierda con el fenómeno, ¿no? Porque en última instancia, y no podemos olvidarlo, la izquierda, las acciones políticas que lleva a cabo son acciones que podemos considerar patriotas. Hace meses, hace quizá un año y pico, hice un vídeo cortito que subimos a Instagram a propósito del tema de cómo, creo que también escribí un artículo, me parece, en el blog de Morante Millennial, a propósito de un libro que no lo tengo aquí ahora, pero que hablaba de pues una brigada, bueno, no era una brigada, pero vaya, en el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos exiliados republicanos que participaron en el ejército de resistencia francés y de hecho fueron los primeros que entraron en el Ayuntamiento de París. Allí había, pues, no sé si era brigada, es que no recuerdo ahora en la terminología militar, pero bueno, lo llamaban la 9.
Brigada creo que es mayor, era más pequeño. Pero bueno, total, el caso. Es importante recordar estos elementos simbólicos patrióticos, porque en última instancia son los que dotan de sentido a una ideología y a una serie de conceptos ideológicos. Han de estar, digamos, articulados por esta serie de elementos simbólicos. Y yo creo que, por tanto, es imprescindible el patriotismo en la izquierda. Claro, España es muy particular porque tenemos un pasado pues, dictatorial reciente en el cual durante 40 años la derecha, extrema derecha, totalitaria, pues se adueñó, ¿no?, de la patria. No en vano, en la guerra civil, pues ellos se autodenominaron los nacionalistas, lo que hacía, por tanto, a los otros, pues que fueran en contra de la patria y de la nación, ¿no? Que fueran poco menos que extranjeros, cuando, por cierto, muchos de los que formaban parte del ejército nacional, pues muchos eran marroquíes y otros tantos eran alemanes e italianos. También estaban las brigadas internacionales en el bando republicano, pero numéricamente no hay color. Entonces, bueno, a lo mejor tan nacionales no lo era porque, ojo, había muchos moros, cuidado. Pero bueno, yendo al grano, esta situación particular hace que sea difícil para la izquierda española intentar sentirse patriota porque tiene significantes fachas, incluso a día de hoy, y es jodido. Hubo, no sé, hace un año y medio también o por ahí, creo que Roberto Vaquero sacó un vídeo hablando, o más de uno seguramente, hablando de este tema, ¿no? De cómo es imprescindible para la izquierda española entender la importancia de estos elementos simbólicos y no avergonzarse, sino al revés. Es sentirse español, catalán, cualquier nación, es importante para eso, articular una serie de ideologías y una serie de ideas. Es imprescindible. Y a la derecha, si no se hace, se le deja en bandeja de plata adueñarse de nuevo y autodenominarse nacionales y, por tanto, al resto, pues gente que va contra el pueblo, ¿no? Que eso es lo más populista que hay, pero bueno. Creo que por aquí es donde va Villacañas. Y ya para acabar, añadir que el tío, le escribimos a la cosa 4 o 5 meses o así, y el tío me respondió invitándole a hacerle una entrevista, etcétera, diciéndome que estaba muy ocupado, pero que más adelante, y nunca más se supo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, por casualidad viese este podcast, pues nada, decir que estaría guay que aceptara la invitación y hacerle una entrevista. Y ya otra cosa que antes quería comentar, se me pasó, ha habido un momento en que has dicho el filósofo y te referías obviamente a Villacañas, pero creo que sabrían, por si acaso la gente lo ha malinterpretado porque has dicho en el artículo de Monedero, el filósofo, obviamente cuando dice filósofo no se refiere a Monedero, nadie ha llamado jamás a Monedero ni creo que lo haga filósofo, sería un poco ridículo, se refiere a Villacañas. Hay que decir que también no vamos a entrar en eso, simplemente hemos hecho una visión panorámica y una reflexión panorámica de las palabras de Villacañas, pero también en el párrafo Villacañas visibiliza una idea interesante, ¿no? El patriotismo de derechas versus el patriotismo de izquierdas. Aceptar que existen dos maneras de entender el patriotismo es interesante intelectualmente, pero a la vez también puede ser plantear un marco bastante perverso, quizás, ¿no? Porque puede ser que las acciones de unos se legitimen por la definición de la dicotomía, ¿no? Yo soy un partido de derechas, yo acometo esta acción, pero yo soy patriota porque mi patriotismo es entendido de esta manera, ¿no? No vamos a entrar en eso, lo dejamos aquí, pero en cualquier caso visibilizar esta idea que quizás podríamos tocar con Villacañas. Dejamos aquí, como digo, el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran leernos, pues lo pueden hacer en el blog Morante Millennial, también en sociologismos.com. Aquellas personas que quieran seguirnos lo pueden hacer en nuestras redes sociales, darle like, suscribirse, escribirnos en Instagram, seguir nuestro contenido millennial y postmoderno. En iVoox tenemos actualizado nuestro iVoox, allí van a encontrar los últimos podcasts. Y en Twitter pues vamos poniendo las noticias, de vez en cuando pues escribimos algún tweet en respuesta a lo que vamos encontrando por allí. Hay que decir que Morante Millennial es más picante que yo en los tweets, es mucho más mordiente. Y nada, lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Que vagi molt bé. Me ha dicho que no te has puesto guantes para evitar la contaminación cruzada. Ponte los putos guantes.
ponte los guantes. Escúchame, Tony, ponte las putas pilas, porque ahí fuera hay 1 millón de chicos que matarían por la oportunidad que te he dado. Sí, muestra un poco de respeto, respétate a ti mismo.